Dicen que en Semana Santa se abren puertas que normalmente están cerradas. Que lo divino y lo maligno caminan tan cerca, que a veces se cruzan. Y justo en esos días, es cuando las cosas más extrañas pueden pasar. ¿No me crees? Pues escúchate esta historia. Historia 1. La promesa del diablo en Sábado Santo. Mi abuelo se llamaba Teodoro, un hombre de esos de antes, terco, trabajador y bien solitario. Vivía en un pueblo chiquito de Chiapas, San Lucas del Monte. Y aunque era escéptico con muchas cosas, había una regla que jamás rompía: el Sábado Santo no se trabaja. No porque lo diga la iglesia, sino porque en el pueblo creían que ese día, los espíritus malignos andaban sueltos. Y si les dabas entrada, podían quedarse contigo. Pero como a muchos les pasa, con los años uno empieza a dejar de creer hasta que algo te hace cambiar de idea. Y eso le pasó al abuelo. Yo tenía como 12 años cuando me lo contó. Estábamos tomando café en una tarde lluviosa y me soltó: hijo, ¿sabes por qué no trabajo en Sábado Santo? Y me soltó la historia como si aún la tuviera viva en la piel. Tenía como 35 años cuando pasó. Ya tenía su taller de calzado, un cuartito de lámina a la orilla del pueblo. La cosa estaba dura, había poca chamba y pensó: ¿qué puede pasar si trabajo un rato más? Total, ya ni creo tanto en eso. Se levantó a las 4 de la mañana, prendió el foco amarillento del taller, puso su vieja radio y se puso a cortar suelas como todos los días. Todo parecía normal, hasta que la radio empezó con interferencia y de la nada, se apagó. Ni golpeándola ni conectándola de nuevo, nada. Muerta. Y luego, la luz del foco empezó a parpadear hasta que toc, toc, toc. Unos golpes secos en la puerta de lámina. «¿Se puede?», dijo una voz grave. Mi abuelo no esperaba a nadie. Abrió la puerta apenas un poco y ahí estaba un tipo. Alto, flaco, traje negro impecable, joyas por todos lados y una sonrisa que no cuadraba con su cara. Lo dejó pasar por pura educación. Pero apenas se sentó en el banquito de madera, el ambiente cambió. Frío, calor, luego otra vez frío. Como si el aire estuviera raro. Y aquel hombre, en lugar de hablarle de zapatos, empezó a decirle cosas. «Tú mereces más, Teodoro. Estás desperdiciando tu vida aquí». Y fue entonces que el abuelo notó algo imposible. Aquel tipo no tenía sombra. «¿Quién eres?», le preguntó, con la voz ya temblando. Y el hombre, sonriendo más grande que nunca, le soltó: «Tú sabes quién soy. Soy el diablo». Mi abuelo se quedó paralizado. Y antes de que pudiera reaccionar, ese ser empezó a sacar fajos de billetes, montones de dinero que no dejaban de aparecer. «Entrégame tu alma hoy, Teodoro, este Sábado Santo. Y todo esto será tuyo». El cuarto ya olía a quemado. Mi abuelo no podía ni pensar. Solo dijo que no, murmurando, retrocediendo. Pero aquel ser seguía insistiendo, con esa voz que ya no parecía humana, cada vez más seductora, como si le hablara directamente al alma. Y justo cuando mi abuelo llegó a la puerta, la luz se fue. Oscuridad total. Y en la negrura, escuchó pasos detrás de él. Y una voz que le decía: «No te vas a arrepentir». Corrió como pudo a su cuarto. Cerró, se metió debajo de las cobijas y empezó a rezar todo lo que se sabía. No recuerda en qué momento se durmió, pero al amanecer, volvió al taller. Y ahí estaba el olor a azufre. Y el banco donde se sentó ese hombre, totalmente quemado. Desde ese día, Teodoro jamás volvió a trabajar un Sábado Santo. Porque él sabía que no era una leyenda, ni un cuento de abuelitas. Él había visto al diablo con sus propios ojos. Historia 2. El que bufaba entre las sombras. Mira, siempre pensé que en Semana Santa lo raro se calmaba. Que lo sagrado protegía, que las cosas malas se alejaban, como si Dios barriera el camino por unos días. Pero eso cambió cuando tenía 14 años, y viví algo que hasta hoy no puedo olvidar. Era Semana Santa, justo empezaban las vacaciones y mis papás me mandaron al rancho de mis abuelos, un lugar bien lejos, entre cerros y tierra seca, donde no hay señal,
no hay internet, y si levantas la voz en la noche, te la tragas tú solo. Allá me reuniría con 3 de mis primos. Cada año era lo mismo, tardes de pan dulce, caminatas entre los árboles, historias viejas y muchas risas. El rancho es una casona enorme, de esas antiguas, con puertas de madera que crujen aunque no las toques. Ese jueves, después del desayuno con frijoles, queso fresco y café de olla, todo fue como siempre, juegos, anécdotas y uno que otro chisme de pueblo. Pero en la noche, cambia todo. Mis abuelos tienen una regla extraña, a las 7 en punto se apagan todas las luces. Prohibido hablar fuerte, prender lámparas o andar caminando por ahí. El descanso es sagrado, decían. Y créeme, ahora entiendo por qué. Esa noche, como siempre, nos encerramos en la habitación que compartíamos los primos. Teníamos bombones, refrescos, papas, y como siempre, empezamos a contar historias. Recordamos lo que nos había dicho mi abuelita, que por el río, allá atrás del terreno, a veces se escuchaba a la Llorona. Y aunque nos daba miedo, nos encantaba esa adrenalina de asustarnos entre nosotros. Las horas se fueron volando y cuando vimos el reloj, ya eran las 3:17 de la mañana. Nos estábamos acomodando para dormir cuando, de pronto, un bufido, fuerte, como de toro, nos hizo brincar del susto. Pero lo raro no fue eso, lo raro fue que vino desde la ventana del segundo piso. ¿Cómo demonios algo podía bufar tan cerca si estábamos en alto? La ventana se empañó, como si alguien hubiese respirado justo ahí. Los animales se alborotaron, las gallinas cacareaban como si vieran la muerte, los caballos pateaban los establos y los cerdos chillaban. Aquello era un infierno. Nos asomamos, pero no había nada. Todo oscuro, solo la luz de la luna iluminando partes del terreno. Y como si no tuviéramos madre, uno de mis primos se retó a salir a ver. Y como buenos tontos, los 3 bajamos con una vela que mi abuela tenía guardada. La casa crujía, el aire era helado, el pasillo parecía más largo de lo normal. Cuando abrimos la puerta principal, un viento nos pegó en la cara como bofetada. Pero lo peor vino después. Ya íbamos llegando a los corrales, donde se escuchaba más el alboroto, cuando volvió a sonar el bufido. Esta vez más fuerte, como si la cosa estuviera enojada porque nos acercábamos. Nos escondimos detrás de un muro y desde ahí vimos algo. Al principio parecía una persona, pero cuando se movió hacia la luz, entendimos que no era nada humano. Era una criatura enorme, de más de 2 metros. Tenía piernas de caballo, pezuñas negras y peludas. De la cintura para arriba era, como un bulto derretido, una cosa gris que parecía estar viva y podrida a la vez. Pero lo peor era su cara, una cara de cerdo deformado, con ojos negros, redondos, sin párpados. Y ese sonido que hacía, era como si bufara y se riera al mismo tiempo. Nos congelamos. Literal. No podíamos ni gritar. Corrimos como si nos fuera la vida en ello. Yo me caí, sentí que algo me rozó la espalda, pero mis primos me levantaron y corrimos directo a la habitación. Cerramos la puerta y nos metimos debajo de las cobijas, rezando sin parar, esperando que no subiera, que no nos buscara. No dormimos nada. A las 6:30 de la mañana, mi abuela tocó la puerta con su vocecita de siempre. ¿Quieren desayuno, muchachos? Bajamos temblando, y ahí estaba ella, con café recién hecho, como si nada. Voy por unos huevos al corral, dijo. Nos miramos. No podíamos dejarla ir sola. Así que fuimos con ella. Cuando llegamos, vimos que las jaulas estaban rotas, el portón abierto, el corral hecho un desastre, y faltaban gallinas. Mi abuela se enojó diciendo que seguramente alguien del pueblo se había metido a robar. Nunca le dijimos lo que vimos. ¿Cómo explicarle eso? ¿Cómo hacerle entender que eso no era humano? Pero nosotros sabemos la verdad. Esa cosa no era un ladrón. ¿Era algo más? Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Tú habrías salido esa noche con nosotros? ¿Te habrías atrevido a mirar esa cosa a los ojos? Déjamelo en los comentarios.
Y prepárate, porque la siguiente historia que te voy a contar también ocurrió en Semana Santa y es incluso más perturbadora. Historia 3. La esfera del mar. Esta es la historia más extraña que me ha pasado en la vida. Y la única, hasta ahora. Fue hace unos años, durante Semana Santa. Yo tenía 26. Mi familia y yo decidimos ir a Acapulco a pasar unos días tranquilos, desconectarnos del trabajo, comer rico, tomar el sol. Ya saben, lo típico. Nos hospedamos en un hotel frente a la playa, en una zona bastante bonita y algo alejada del ruido. Todo iba bien. Durante los primeros días, acababa tan rendida que dormía como piedra. Pero la tercera noche fue distinta. Me dio insomnio. Eran las 11:12 de la noche y no podía dormir. No sé si fue la cena tan pesada, el calor o simplemente algo más. La cosa es que me dieron las 2 de la madrugada y seguía dando vueltas en la cama. Así que decidí hacer algo que nunca antes había hecho, salir a caminar por la playa, sola. Me puse unos shorts, una camiseta ligera y unas chanclas. La noche estaba tibia, tranquila, con ese aroma a sal húmeda que solo se siente junto al mar. No había nadie. Solo yo y el sonido de las olas. La arena aún estaba caliente y el viento me acariciaba el cabello como si supiera que necesitaba paz. Caminé sin rumbo fijo, hasta que a lo lejos vi un pequeño cartel medio caído que decía: prohibido el paso. Zona rocosa. No segura. Pero no había nadie que me detuviera. Y yo solo quería ver el mar desde otro ángulo. Así que entré. Era un tramo descuidado, con piedras, un suelo irregular, pero había algo hipnótico en ese lugar. Desde ahí, el cielo se veía más abierto. Me senté en una roca lisa. Saqué mis audífonos, pero ni los usé. Preferí quedarme ahí, escuchando el sonido del agua, del viento y de mi propia respiración. Pasaron tal vez 20 minutos. Y entonces, algo cambió. Primero fue un zumbido. Suave, lejano. Como un mosquito, pero más grave. Pensé que era el viento o algún barco en la distancia. Pero ese zumbido empezó a crecer. Se volvió más intenso. Vibrante. Lo sentía en el pecho, en la piel. Como si el aire mismo estuviera temblando. Me levanté, confundida. Miré al mar. Y entonces lo vi. El agua, a unos metros de mí, cambió de color. Dejó de ser ese azul profundo y se volvió verde neón, brillante, como si algo desde abajo la iluminara. Pensé que era algún espectáculo, luces artificiales, un barco con reflectores. Pero no. Del mar emergió una esfera gigante, flotando en absoluto silencio, emitiendo esa vibración grave que parecía hablarle al cuerpo sin palabras. No tenía un color definido. Era como un espejo líquido, cubierto de luces diminutas que parpadeaban entre blanco, azul, rojo y verde. La esfera no tocaba el agua, no provocaba olas. Flotaba. Giraba lentamente, como si buscara algo, como si estuviera escaneando el mar. Me escondí detrás de una roca, pero no por miedo. No. Lo que sentía era fascinación. Era como ver algo que sabes que no deberías estar viendo, algo fuera de este mundo. Literalmente. Esa cosa empezó a girar más rápido, y de un momento a otro salió disparada hacia el cielo, a una velocidad que simplemente no es posible. En segundos se convirtió en un punto brillante, y luego en nada. Solo quedó el silencio. La oscuridad. El mar. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, parada, viendo el agua, tratando de convencerme de que lo que vi fue real. Pero no me dio miedo. No era una escena de película donde gritas y corres. Fue diferente. Fue hermoso. Fue extrañamente íntimo. Sentí adrenalina. Me sentí despierta, viva. Como si el universo me hubiese dicho: sí, hay más, y acabas de tocarlo con los ojos. Volví al hotel. Al día siguiente conté lo que vi, y claro, nadie me creyó.
Dijeron que estaba cansada, que el insomnio me jugó una broma, que fue un reflejo en el agua. Pero no. Yo sé lo que vi. Y desde esa noche estoy segura de algo. No estamos solos.